Después de 50 años de la Comunidad Andina, se hace necesario entonces un reimpulso, un relanzamiento. Y vamos a escuchar ahora a la doctora Judith Caterín Córdoba Alba, de la Juntilla de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, que nos dará una mirada respecto a los retos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. La escuchamos. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Congreso de la República y a la Universidad Federico Villarreal por la invitación y a todos ustedes por su presencia esta noche. Es importante discutir este tipo de temática porque en cuanto a la justicia supranacional es relevante que no solamente es relevante en realidad en una doble dimensión, no solamente para que los distintos órganos que conforman la administración estatal de distintos sectores como los que estamos presentes esta noche conozcamos el contenido y alcances de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino también para que los ciudadanos conozcan que tienen derechos que van más allá de los contenidos en la Constitución, que tienen una alternativa cuando el Estado no es suficiente para proteger los derechos humanos que están en nuestra Constitución y además en otros instrumentos internacionales. Se cuenta con otra vía procesal que ofrece la justicia supranacional. En tal sentido, es necesario tener en cuenta que en cuanto a la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Cuando el Estado peruano asumió formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente es una obligación declarativa, no solamente es una obligación sustancial, sino también procesal. Y el alcance del artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye la ejecución de las sentencias. Si bien el sistema interamericano de derechos humanos no ofrece un brazo ejecutivo, se vale del derecho interno y de los medios internos procedimentales que tiene el Estado para la ejecución de las sentencias en contra del Estado. Es decir, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ejecutarán de igual modo que se ejecutan las sentencias internas en contra del Estado peruano. En cuanto a la labor de la Defensoría del Pueblo respecto al seguimiento de la ejecución de las sentencias, esta se activa a iniciativa de la parte interesada y siempre dentro del marco de nuestras competencias, es decir, a través del magisterio de la persuasión. La Defensoría del Pueblo solicitará informes, efectuará recomendaciones, solicitará pedidos de información para conocer en qué medida se vienen ejecutando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya la casuística nos mostrará algunas de las deficiencias que se han podido encontrar, deficiencias de carácter procesal o procedimental en algunos casos respecto a la ejecución de las sentencias. Me permito ilustrar este punto con un par de casos que han llegado a la Defensoría del Pueblo y que están siendo materia de seguimiento por el área de la Adjuntía para los Derechos Humanos, que es el órgano de línea correspondiente. Por ejemplo, en el caso específico Acevedo Jaramillo y otros versus Perú, se trata de una sentencia del año 2006, en la cual se generaron obligaciones para el Estado de reparar patrimonialmente a determinado grupo de personas. Estamos hablando de una sentencia del año 2006. En aquel entonces, la Ley 2775, ley que regula el proceso de ejecución de sentencias de órganos supranacionales, señalaba que la obligación de reparar correspondía al Ministerio de Justicia. Sin embargo, posteriormente esta norma cambió con la dación en el año 2008 del Decreto Legislativo 1068, que es el que crea todo el sistema jurídico de defensa del Estado, ¿no? Las procuradurías y la Procuraduría en específico supranacional.
En este decreto se estableció que la obligación de reparar, la obligación patrimonial de reparar ya no correspondía al Ministerio de Justicia, sino que correspondía al órgano o a la entidad que afectó el derecho primigeniamente y que permitió que se accediera a la justicia internacional, supranacional, perdón. En tal sentido, hay cierta incertidumbre en este caso para determinar qué entidad es la que va a asumir el pago correspondiente, porque se trata de un caso que involucra a múltiples personas. Algunas fueron determinadas con nombre y monto en la sentencia internacional y otras tenían que ser determinadas en el procedimiento de ejecución al interior del Estado. Entonces hay disparidad de montos, ha habido un gran debate pericial para poder acceder a montos que las víctimas o las personas consideren justos, y han pasado ya más de 13 años y aún está en ejecución. Un caso similar es el caso Cesti Hurtado. En este caso ya había una medida cautelar, ya se había reparado al afectado, el señor Cesti Hurtado. Sin embargo, el Ministerio de Justicia presentó un proceso de amparo contra la ejecución de esta sentencia, porque para ejecutar la sentencia se habían embargado bienes que no eran de dominio, bienes estatales, cuentas que no eran de dominio privado, sino de dominio público. Y como sabemos, las cuentas de dominio público, los bienes de dominio público son inembargables, intransferibles, inalienables. Entonces, esto llegó incluso hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le dio la razón al Estado y en este caso se está revirtiendo una reparación que ya se había ejecutado. Incluso el órgano de Cancillería correspondiente ya había informado a la Corte que ya se había cumplido con la reparación ordenada. Entonces, en ambos casos se puede observar, primero, incertidumbre. En el primer caso, no respecto de quién y cuánto va a ascender el monto de reparación, ¿no? Y quién es el obligado. Y en el segundo caso, de cómo se va a proceder ahora, si ya se había ejecutado y ya se había informado y ahora el señor Cesti Hurtado tiene que devolver lo que el Estado ya le había reparado, ¿no? Y otro punto en común, otro común denominador de ambas situaciones es la morosidad en el tiempo. Se está tardando muchísimos años en ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto genera afectación directa a los derechos de las personas. Una justicia que tarda demasiado o una justicia que genera incertidumbre, en realidad incertidumbre y morosidad son incompatibles con el concepto de justicia. ¿Qué se puede hacer frente a esto, no? En realidad se trata primero de una adecuada delimitación de competencias a nivel legislativo, de un adecuado diálogo interinstitucional. Se debe tener en cuenta que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que son más intuitivos y los instrumentos internacionales, si es que ofrecen una mayor protección de los derechos humanos, no solamente inspirarán a nuestro ordenamiento interno, sino que inspirarán a todo el funcionamiento del Estado, ya sea a nivel administrativo, ya sea en la elaboración de nuestra legislación interna y también en la administración de la justicia, ¿no? Son estándares, son parámetros que deben ser observados por toda la administración estatal. Y justamente la labor de la Defensoría del Pueblo radica en velar por el adecuado respeto de los derechos fundamentales y el adecuado funcionamiento de la administración estatal. Es por eso que como parte de las competencias se hace un seguimiento a pedido de la parte interesada de estos casos. Cabe destacar que los derechos fundamentales irradian todo nuestro ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales no son solamente los contenidos en el artículo 2 de nuestra Constitución, sino que son también los contenidos en los distintos instrumentos internacionales que el Perú ha suscrito y los que provienen de la interpretación que realizan los tribunales en materia constitucional internos, el Tribunal Constitucional y también los tribunales supranacionales.
Las obligaciones que ha asumido el Estado peruano como parte del sistema interamericano de derechos humanos no son solamente sustantivas, no son solamente el respeto de los derechos que están contenidos en la Convención y en los demás instrumentos internacionales que han sido aprobados por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, sino que también nos obliga de manera procesal. Y debe quedar muy claro que la justicia procesal incluye la ejecución de las sentencias. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son solamente declarativas, sino que a través de los mecanismos internos del Estado, como ya he señalado, deben tener carácter ejecutivo. Y me gustaría terminar señalando que no se alcanza la justicia solamente con un fallo que me dé la razón. La justicia, en materia de reparaciones especialmente, hay que vivirla. Y finalmente, hay que tener en cuenta que los derechos humanos van a generar un coste al erario nacional. Se tiene que presupuestar las reparaciones y hay que asumir con mucha responsabilidad las obligaciones y los compromisos internacionales de manera tal que el Estado sea capaz de cumplirlos, porque las consecuencias, una posible responsabilidad internacional, pueden ser muy gravosas, reparaciones, y las consecuencias y el impacto negativo en las personas también puede ser muy grave. El no goce efectivo de los derechos a causa de, por ejemplo, mucha demora o incertidumbre en la ejecución de las sentencias de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Córdoba Alba, que casi al finalizar este evento hace algunas reflexiones importantes. Somos un Estado de Derecho porque además de tener condiciones de satisfacción de nuestras necesidades, tiene que haber un ordenamiento jurídico que nos proteja. Y ha dicho usted, la justicia hay que vivirla. Y es que esta justicia que muchas veces es ciega, debería ser vista, evidente, próxima, cercana, menos onerosa. Y creo que esos dos componentes, el económico, que satisface las necesidades, Kelsen escribía un libro, ¿no?, que es el derecho. Y el derecho es darle a cada uno la satisfacción de sus necesidades, y creo que va la complementariedad de lo normativo con lo real, con lo concreto y con lo material. Muy agradecida por su participación. Creo que ha sido un panel y varios paneles de lujo. Quiero agradecer muchísimo su presencia, que además nos compromete a seguir vinculando la academia al Congreso de la República, que tenemos el reto de prepararnos. Alguien podrá decir por qué la congresista Aramayo, además de maestrista, está haciendo un evento. Y es que tenemos el reto de ser mejores, no solo por nosotros mismos, por nuestros electores y por la ciudadanía. Yo agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes y voy a dejar en el uso la palabra al maestro de ceremonia. Muchas gracias. Bien, como lo mencionó la señora congresista, reiterativo el agradecimiento a los señores panelistas que nos han acompañado esta noche en la mesa de honor, así como el público asistente. Y para efectos de la palabra de clausura vamos a invitar al señor ministro Javier Sánchez Checa. Bueno, muy buenas noches. Solamente, en primer lugar, agradecer al despacho de la congresista Aramayo por esta interesante e instructiva iniciativa. Agradecer también a los directivos y alumnos de la Facultad de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a los asistentes, a los colegas del MINCETUR, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Observatorio de la Universidad del Pacífico y de la Defensoría del Pueblo. Este evento académico nos ha permitido, a través de la visión de cada uno de los participantes, realizar un análisis y una evaluación de la situación y perspectiva de los principales mecanismos de integración y principalmente del rol que estos deben y pueden jugar en beneficio de nuestros pueblos. Reitero nuevamente, destaco la importancia de la participación de todos los sectores, del Ejecutivo, el Legislativo, el sector académico, en esta gran tarea de promover la integración de nuestros pueblos. El Perú ha sido siempre un abanderado del proceso de integración
desde los lejanos tiempos del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, pasando por la creación de la Comunidad Andina, el Acuerdo de Cartagena en 1969, hasta la iniciativa peruana para la creación de la Alianza del Pacífico que se materializó en el 2011. Eventos como este constituyen un gran aporte para la difusión y la consolidación de los objetivos que busca la integración, que no son otros que mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos y obtener el crecimiento sostenido de nuestros países. Por todo ello, nuevamente nuestros agradecimientos a los organizadores y a todos los participantes. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a usted. Para la foto final invitamos a los señores expositores y panelistas, al ministro Luis Mayaute Vargas, al señor representante de la Alianza Pacífico, Lisandro Alejandro Gutiérrez, a Oscar Malca Gailupo, a Franklin Paul Thompson Loyola. Invitamos al doctor Pedro Campos García, al doctor Emerson Espinosa Reyes, al doctor Carlos García Calcho, al doctor Javier Jara Cueva, al doctor Elmo Montalvo Armas, a la doctora Claudia Saavedra Meléndez, al doctor Hugo Rojas y a la doctora Marlene Vargas. A pasar acá adelante, por favor, para la fotografía final. Muchas gracias. De esta manera culmina entonces esta transmisión acerca del evento convocado por la congresista Alejandra Aramayo Gaona, referido a los acuerdos, este panel de acuerdos de integración latinoamericana y análisis, además de perspectivas sobre el particular. Bien, a esta hora lo invitamos a continuar con nuestra programación.